Aquí en Business, Conexión de Negocios Televisión, pendientes de la actualidad del día, de la tensión informativa que se vive en arena de geopolítica, y a esta hora nos acompaña Eduardo Irastorza, profesor de BS Business School. Eduardo, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, estamos muy pendientes de los grandes asuntos que despiertan la tensión internacional, incluso la diplomacia, en un momento en el que además se vigila lo que es esa campaña presidencial en Estados Unidos y lo que podría ser un cambio de color. Y todo ello mirando al conflicto en Ucrania, y ahora Rusia diciendo que está abierta a negociar con Zelensky, días después de también el ministro Kuleba decir que estaría dispuesto a sentarse a negociar. ¿Realmente está cerca una posible mesa de negociación? Yo creo que está más cerca que nunca una posible mesa de negociación, pero también creo que no necesariamente de esa mesa de negociación vaya a salir nada operativo. Y me explico. Hay tres posibles escenarios en torno a esta mesa de negociación. El primero de ellos es que Zelensky se haya dado cuenta de que no puede sostener por mucho más tiempo su guerra, esta guerra. Bueno, algunos dirán que es la guerra de Rusia, lógicamente, pero en cualquier caso no se puede mantener el conflicto. No se puede mantener por falta de hombres, básicamente, de recursos humanos que se han quedado, desgraciadamente, y con gran valor por el camino. La segunda de las posibles razones es que Zelensky quiera ganar tiempo. Y quiera ganar tiempo porque los Vipers, los F-16, la ayuda militar que espera, tiene que llegar, y sin ella no puede defenderse. Una estrategia de ganar tiempo es bastante plausible, bastante posible, teniendo en cuenta cómo están las cosas en este momento. Es una guerra sin un único punto de presión, sino una guerra de desgaste, y eso va en contra de los intereses de Zelensky. Ganar tiempo significaría que la ayuda prometida por Estados Unidos, en el caso de que se mantuviese tras las elecciones, llegase a Ucrania y fuese efectiva. Y la tercera razón es que Rusia se preste a estas negociaciones para ganar una cierta autoridad moral en una guerra, en un conflicto que muchos consideran que ha iniciado ella, Rusia, ¿no? Yo estaba dispuesto a sentarme, al final no hemos llegado a un acuerdo, por mí no ha quedado. Un poco ese puede ser el tercero de los motivos. ¿Cuál es el más plausible, el más posible, como decía antes? Pues yo creo que, a mi modo de ver, es sobre todo el segundo, porque esta guerra no creo que vaya a terminar de manera inminente. Las negociaciones se extenderán en el tiempo. Por primera vez yo creo que veremos, sí, no a las primeras figuras de uno y otro bando, sino a interlocutores válidos y reconocidos por estos, negociando un posible alto el fuego. En este escenario hemos visto como en las últimas horas, de hecho, cuando Kuleba decía que podría sentarse en la mesa de negociaciones, hablaba con China, hablaba con Pekín. Va a emerger como esa figura precisamente posible en la mediación. Cuando se buscan esos mediadores internacionales, puede producirse una mesa de negociación con China como gran potencia, como protagonista en esas conversaciones. Yo creo que sí, porque China ya ha dado pasos en esa dirección, ha mostrado su entendimiento con Rusia, pero al mismo tiempo mantiene abiertos los canales diplomáticos y comerciales con Occidente, y tiene la dimensión, la fuerza y también pues una actitud no territorialmente expansiva por el momento, que la legitima como ese interlocutor al cual pueden acudir tanto una como otra parte, y de paso también mejorar sus relaciones con la propia China. En ese escenario,
sin lugar a dudas, lo que es el peso de China en el tablero internacional, en la diplomacia. Puede que le conceda ese hegemón político que puede estar buscando junto al económico, en un momento en el que en el discurso de los candidatos presidenciales en Estados Unidos, y sobre todo de Donald Trump, está claro cómo es el gran rival, es el gran objetivo. Incluso la propia OTAN lo ponía en su última cumbre, cómo China aparece como ese gran punto de cuestionamiento del orden, dibujando, ¿no?, otro orden a futuro. ¿Cómo se interpretaría que entrase en peso la escena de China bajo esa mediación, quedando Estados Unidos por detrás? Sí, China no es un descubrimiento como rival y quiero decir rival, no enemigo. Rival de Estados Unidos. Ya Brzezinski hace muchísimos años, hace décadas, hablaba de que realmente Estados Unidos tenía que entenderse con Rusia si quería hacer frente a la amenaza china, la amenaza económica, la amenaza geopolítica. Indudablemente China está dando pasos para construir una presencia más importante en el mundo, pero yo creo que con la paciencia china que les caracteriza, ese papel de hegemón del que se habla no va a ser una cosa inmediata. Ellos aspiran a tener una predominancia en el mundo, como es lógico en cualquier superpotencia a lo largo de la historia. Sería la primera vez que no fuese así, pero en los próximos años, incluso en las próximas décadas, yo creo que lo que más le interesa es liderar ese mundo multipolar en el que también otros países, otros actores tienen un peso. Y esa posición incluso se la van a otorgar estos países, porque es el contrapeso de la tradicional predominancia de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene alternativa a entenderse con China, y no la tiene porque ya China es un rival a su altura en muchísimos campos. No es el país replicante que todos conocíamos hace décadas. Replicaba la tecnología, la industria, la moda, absolutamente todo lo que hacía Occidente, sino que ya tiene una voz propia. Y tiene una voz propia que está haciendo sonar muy lejos de sus fronteras, no en términos militares, aunque ya tiene también bases militares fuera de su propio territorio, sino sobre todo comercialmente. Pensemos en América y sobre todo en África. Mirando precisamente a los distintos puntos del globo y mirando a lo que es la política, con el peso de Estados Unidos, estamos asistiendo a la visita de Benjamin Netanyahu a Estados Unidos, un discurso en la Cámara de Representantes a la que no acudía ni Biden ni Kamala Harris. Hoy se reúne con Donald Trump, pero Washington ha vuelto a decirle que no va a fallar su apoyo para su defensa, pero le piden ya que haya una tregua, un alto el fuego. Y sin embargo, las fuentes dicen que está introduciendo cambios en esas negociaciones Tel Aviv sobre mantener el control en la frontera de Gaza, cosa que Egipto no quiere, sobre controlar a los que vuelvan a su lugar del norte de Gaza una vez que termine la tregua y, por lo tanto, echando a saltar por los aires esa mesa de negociación. ¿Cómo se lee ahora mismo lo que está pasando en Oriente Medio? ¿Hasta qué punto tiene visos esa propuesta de Biden de salir adelante? Bien, el hecho de que no asistiesen ni Biden ni Kamala Harris no deja de ser más que un gesto, y un gesto también un poco, hemos de decirlo, intrascendente, porque uno no ha dejado de ser presidente y otro tampoco ha llegado a serlo. En cualquier caso, la administración demócrata siempre va a defender los intereses de Israel. A Trump no le cabe ninguna duda. Recordemos que Trump fue el presidente que reconoció a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Eso fue un paso de gigante en la consolidación de Israel como país internacionalmente reconocido. Yo creo que en los próximos meses, al menos hasta las elecciones, Israel, y lo voy a decir muy claro, va a hacer lo que le dé la gana, porque ninguno de los candidatos va a querer enfrentarse a el peso que tiene la poderosa comunidad judía en Estados Unidos. Con lo cual, sabe que le quedan unos meses para hacer unas cuantas iniciativas no aceptadas por el resto de los países, pero que le pongan en una posición de ventaja. La prueba fue el bombardeo, una vez más la respuesta es desproporcionada, del puerto de Yemen, ¿verdad? Ese puerto de donde salen iba a decir, las lanchas y los ataques a los barcos que cruzan
el Mar Rojo camino del canal de Suez, ¿no? Básicamente lo devastó. La razón de ello fue que lanzaron un misil sobre Tel Aviv que incluso fue interceptado. Bueno, yo creo que va a haber más de esto. Va a haber más de esto porque lo que no haga ahora, pues Netanyahu lo tiene difícil hacer más tarde. Y lo tiene difícil hacer más tarde por las elecciones, pero también por la contestación que está encontrándose en su propio país. Y más que la contestación, la difícil circunstancia de compaginar el entendimiento entre sus socios ortodoxos con sus fuerzas armadas y con sus socios más a su izquierda. A lo que es el papel relevante, crucial de Estados Unidos en el tablero internacional, la contienda del 5 de noviembre sigue abierta. Kamala Harris no tiene la nominación, la candidatura todavía cerrada hasta esa convención demócrata. Y ahora el discurso verbal en ambos es incisivo y la mirada a un debate el 10 de septiembre gira en torno a una envalentonada Kamala Harris que dice que está lista para debatir contra Trump, que él está reculando, al tiempo que él dice que mientras no sea nominada no va a debatir con él y que lo de debatir en la ABC no está claro porque considera que es una televisión que divulga mentiras. Las encuestas van acercándoles. ¿Cómo se analiza hasta ahora lo que está siendo esta campaña aún sin la confirmación oficial de Kamala? Bien, bueno, Kamala Harris efectivamente hace un ejercicio de prudencia a la hora de no decir nada hasta que no sea formalmente nominada, porque si no todas sus declaraciones quedarían en lo que pueda decir un particular cualificado, pero un particular ante un candidato que ya está confirmado prácticamente entre los republicanos, ¿no? Que no tiene contestación en su partido. Eso sería un error. Por otro lado, el hecho de que se sienta lista para la distancia corta en el debate también es otra cosa que tiene que considerar muy cuidadosamente, porque hoy por hoy Kamala Harris no cuenta ni con el conocimiento ni el reconocimiento de gran parte de la población norteamericana. Y un debate, vamos a decirlo así, a cara de perro en el canal que fuese, es decir, definirme por oposición, pues es un posicionamiento no tan sólido como un posicionamiento reafirmativo, que es en lo que creo, cuál es la América en la que yo pienso para el futuro, cómo concito el voto sobre todo de la izquierda norteamericana que se quedó en sus casas cuando Hillary Clinton se enfrentó a Trump porque el candidato alternativo era Sanders y Sanders fue ninguneado por el propio Partido Demócrata. Es decir, tiene que conciliar ideas mucho más que denuncias. Sé que todos sabemos que Kamala Harris es famosa porque en los debates es dura, es bronca, puede ser incluso en momentos brillante, de acuerdo, pero Trump es un hueso demasiado duro de roer. Yo creo que Kamala Harris haría bien en un primer debate en el que, igual que hizo Kennedy con Nixon en su famoso debate, se vendiese sobre todo a sí mismo y no entrase en broncos debates con la contraparte de ese debate, y esperase ya, porque no es el único debate que va a haber, que esperase ya a posteriores debates para sí, ahí reconocida por todos y avalada por el partido, pues demostrarse ese lado peleador que muchos también desean que ejerza frente a Donald Trump. Voy a querer entrar en detalle en otra cuestión, pero antes tengo que hacerme eco de una noticia de última hora. Noticia de última hora que nos hace mirar a las relaciones entre la primera y la segunda economía del mundo. China acaba de anunciar que el ministro de Exteriores del gigante asiático, que el jefe de la diplomacia de China se va a reunir con su homólogo estadounidense durante las conversaciones de la ASEAN en Laos. Es decir, el ministro de Exteriores chino se va a reunir con Anthony Blinken, el secretario de Estado, el jefe de la diplomacia estadounidense, en las próximas conversaciones de la ASEAN.
Encuentro que va a producirse en medio de las tensiones que hemos vivido en las últimas semanas, en medio de esas informaciones que apuntarían cómo la administración Biden va a preparar nuevas restricciones a las exportaciones de ciertos productos de la tecnología más avanzada hacia China y en medio de lo que está siendo ese enfrentamiento comercial entre ambas potencias. Es la noticia de última hora que nos llega por parte de China, mirando a las relaciones con Estados Unidos, Eduardo, de forma constante. Están todo el tiempo peleándose, metiendo aranceles por aquí y por allí, guerra comercial, pero al final tienen que hablar, como volviendo a esa relación entre Estados Unidos y China. Es que no tienen más remedio que hacerlo. No tienen más remedio que hacerlo porque el futuro depende de ellos y es imposible pensar en el futuro de uno sin la presencia del otro. Es una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia porque, y no creo que vaya a ser el único tema de la agenda, los temas económicos. Antes ha señalado su papel de intermediación en el conflicto ucraniano, en la guerra de Ucrania. Yo creo que van a tratar muchísimas más cosas, también van a tratar de qué está pasando en Oriente Medio, etcétera, pero yo creo que sí es una excelente noticia porque cuando ya el secretario de Estado se entrevista con su homólogo chino, pues ya tiene un nivel importante y sobre todo un nivel operativo, no un nivel ni publicitario ni digamos, gestual, ¿no? de mostrar una predisposición, sino que van a lo concreto. Van a lo concreto y yo creo que ahí van a tratarse temas muy importantes. Es yo creo que es algo que esperanzador, porque esta cadena se caracteriza por tener muchísimos embajadores entre sus expertos, ¿no? Y la verdad es que yo estoy de acuerdo cada vez que señalan que es a través de la diplomacia y no a través de los conflictos bélicos como se solucionan las cosas. Así que bienvenida sea esa cumbre, esa cita. Pues Eduardo Irastorza, una vez más ha sido un placer. Gracias, feliz jornada, feliz fin de semana. Lo mismo te deseo a ti y a toda la audiencia. Y nosotros tenemos que continuar.